catecismo, que tienen en sí, fíjense cómo es increíble que la mayor parte de los capítulos del Apocalipsis, la iglesia les da una definición con un numeral. Y sin embargo, este capítulo 17, aunque está lleno de imágenes y de símbolos nuevamente, y pareciera que son que son nuevos, pero en realidad no son, porque tienen relación a las imágenes y los símbolos del capítulo 12 del Apocalipsis. También son iguales que el capítulo 13 del Apocalipsis, y ahora nuevamente en el 17 vuelven a aparecer estas bestias, estas mujeres. Sin embargo, en este capítulo 17 hace énfasis a una mujer y le dice que es la famosa prostituta, la ramera. Pero también hay un detalle interesante, nadie comentó sobre ese. Miguel estaba comentando de que son pasajes muy complejos que la iglesia no ha definido, y sin embargo no es así. La iglesia lo ha definido a través de los siglos, pero nosotros queremos escucharlo y oírlo del representante directo, por así decirlo, del Papa en turno hoy. Y eso no lo vamos a ver. Pero sin embargo, si nosotros estudiamos ciertos libros o encíclicas de papas anteriores, nos damos cuenta de que estos temas ya han sido tocados y pareciera que no tienen una definición, pero ya lo tienen. Principalmente alguien que ya lo habíamos comentado anteriormente, un papa que comentó sobre el Apocalipsis 12, principalmente de la mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, fue precisamente el Papa, ¿cómo se llamaba? El Papa, ¿cómo se llamaba? No, Pío XII. Pío XII, el Papa Pío XII. O sea, y entonces la definición que él dio referente a esta mujer que sufre de dolor, dice que era la maternidad de María. Y nosotros ya hemos escuchado muchas veces que María es madre de la iglesia, porque María es madre de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, si Cristo es la cabeza de la iglesia, María es madre de esa iglesia. Y a muchos nos podría costar mucho entender eso. Sin embargo, estos numerales que les voy a leer, voy a leerles el numeral 409. Les voy a leer también el numeral 675 y el numeral 2015, antes de dar una explicación, porque si no leemos estos numerales, pues parece ser de que no tienen sentido estas imágenes que estamos viendo del Apocalipsis 17. Pues bien, el numeral 409 dice así. Dice, y 409, para recalcar, nos está hablando de la concupiscencia, o sea, el pecado del mundo entero. ¿Se acuerdan de que San Pablo habló en términos de que Cristo es, si bien Adán pecó, y por el pecado de Adán se pasó ese pecado de generación en generación, y la iglesia en estos numerales del 412 al 410 al 412 nos dice que no precisamente tiene que ser un pecado cometido, en este caso el pecado original. Dice que la iglesia aún así bautiza a los niños, sabiendo de que los niños no tienen un pecado como el que podemos tener nosotros. Los niños no han cometido pecado. Mientras ellos no tienen esa malicia, no es llamado pecado. O sea, pueden hacer algo que nosotros podemos ver como pecado, pero en realidad es algo que ellos vieron, les llama la atención, pero no lo hacen con ese pensamiento como el que lo haríamos nosotros. O sea, para que sea pecado, yo tengo que tener conciencia de que eso es malo, que a Dios no le agrada,
y yo deliberadamente hacerlo. Entonces, en este numeral nos está hablando de esa guerra que hay contra, o sea, lo que se opone a lo que quiere Dios. Y dice así, en el numeral 409, dice: esta situación dramática del mundo, que todo el mundo entero yace en poder del maligno. O sea, todo el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y este texto, los textos desde el capítulo 12, 13 hasta el 17 nos están hablando de esta bestia poderosa. Dice que tiene un poderío sobre toda raza, lengua y nación, y que nadie va a poder siquiera soportar su imagen. O sea, hablamos de que básicamente es como un sistema en el que vamos a ser metidos. Entonces dice que todo el mundo yace en poder del maligno, como lo afirma, como lo afirma la primera carta de Juan en el 5:19. Y dice: esto hace de la vida del hombre un combate. Dice que esta situación dramática de que el mundo está bajo el poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. ¿Alguien aquí de ustedes cree que estamos en un combate? Sí. Pues la mayor parte de la iglesia no cree que hay un combate, que hay una guerra, y está viviendo así como muy relajados, muy tranquilos. Y entonces dice: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas. O sea, hay una guerra que nosotros no podemos ver, y sin embargo, el día de hoy, el enemigo ha sido tan astuto que ha puesto a los mismos de nuestra casa en contra de sí. Ustedes hacían esta pregunta hace años a los de barrios. ¿Alguien de aquí puede decir que tiene una familia perfecta? ¿Conocen una familia perfecta? No. Entonces, hasta este punto, fíjense qué astucia la del diablo. Ha puesto a los mismos de la casa contra sí. O sea, nos ha puesto a pelear, y nosotros pensamos de que es la persona, soy yo, eres tú, y en realidad vemos que hay una situación dramática en el mundo. Y entonces San Juan Pablo II decía: a eso se le nombra pecado. O sea, la gente está bajo el poder del maligno. Y entonces dice así, el numeral 675, dice, tratando de entender estos textos apocalípticos que acabamos de leer, dice: antes del advenimiento de Cristo, numeral 675, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios en vez de su Mesías venido en la carne. Y entonces, más claro no puede ser. Dice que dentro de la iglesia va a haber una impostura religiosa, y esa impostura religiosa ya pasó, y lo vimos muy natural, y ya pasó en nuestros propios ojos, porque todo mundo, los que eran conservadores en la iglesia, y estoy hablando de gente que sabemos de que, ya sea esta pregunta, Miguel, que precisamente antes de empezar, de que vino el Papa Francisco y alguien lo vio como alguien maligno, un delegado de Satanás. Mucha gente sí lo vio así, y fueron contados, pero la gente se espanta y dice que no. Pero ¿por qué nos tiene que sorprender? Si precisamente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando le preguntan a Jesús cuáles son las señales de su regreso, él dice que el mismo demonio se va a sentar en el templo de Dios. ¿Por qué nos tiene que sorprender? Que se va a sentar en el templo de Dios. Pues llegó, se sentó, y entonces ahí se cumplió esa parte de la impostura religiosa, porque
el Papa Francisco a todos los que eran conservadores, que se querían aferrar a la doctrina de la iglesia que se ha venido llevando por 2000 años, incluso los quitó, los removió. Pero todos los liberales que apoyaban a todo lo que va en contra de la ley de Dios, que está narrado en el capítulo 12 al 17 del Apocalipsis, a esos los subió en la jerarquía. Y pasó nuestros días y la mayor parte ni cuenta se dio. Los líderes de nuestra iglesia ni cuenta se dieron. Incluso no vamos lejos, no vamos a hablar de algo que no conocemos, para tratar de entender el poderío de esta bestia. Porque parece ser de que a lo mejor nosotros lo hemos entendido, pero aún así no lo podemos ver. Y entonces decía Miguel que muchos habían querido insinuaban que era la Iglesia Católica, y yo voy en desacuerdo con él, que dicen que es la Iglesia Católica, porque sabemos que la Iglesia Católica, la verdadera, porque hay que entender de que en el Apocalipsis 12 está hablando de una mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas. Y ¿alguien se acuerda de aquí en qué numeral, en qué capítulo del Apocalipsis vimos lo que significan las estrellas, el significado de las estrellas? ¿Se acuerda alguien? Y ya lo vimos, ¿ven? O sea, ya lo vimos y se nos olvida. Por eso les digo que nosotros... Bueno, las estrellas de la mujer de Apocalipsis 12 son los... yo estoy hablando del significado de las estrellas. Es que hay en diferentes... en ciertos lugares quiere decir una cosa. Ahí en esa de 2 estrellas es por de la mujer con 2 estrellas, representan las 12 tribus de Israel. Y otros 7 estrellas son 7 espíritus de Dios. ¿Ahí dice eso, Miguel? En Apocalipsis 12 sí. Que son 2 estrellas, las 2 estrellas de... Sí, pues, o sea, no dices que son, pero si tú vas y representas... Esa es interpretación. O los 12 apóstoles o las 12 ahí es donde tribus. les digo que caemos a las interpretaciones propias. Les voy a leer, porque yo hice la pregunta, no se dio la respuesta. Vamos a leerlo para que se vea más claro, porque después va a parecer como que yo lo estoy inventando. No. Dice así. Ya lo leímos. Ángeles. ¿Qué te pasó? Fíjense, les digo porque nosotros lo acabamos de ver y estamos viendo de que no se captó bien el mensaje. En el Apocalipsis Dice que las estrellas simbolizan ángeles, mensajeros o líderes espirituales. Dice, fíjense, les voy a leer desde atrás para no estar como los protestantes, que ellos se basan en un solo verso para crear un argumento. Entonces dice, desde el 1.9 dice: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas del reino y la perseverancia en Jesús. Fíjense, o sea, está hablando de un apóstol, Juan, y que tiene hermanos. Nosotros somos hermanos de Juan. Y dice, con quienes comparto pruebas. ¿Ustedes comparten pruebas o están libres de pruebas? Compartimos. Todos compartimos pruebas, pero aunque fuimos rescatados para dar testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis 12, tenemos pruebas. Pues Juan tenía pruebas y dice, el reino y la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios. O sea, él fue perseguido por dar testimonio a la palabra de Dios. Y luego dice, se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como de trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. O sea, el ángel está diciendo que escriba lo que ve. Y entonces prosigue, dice, me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego
Sus pies son como de bronce pulido, acrisolado en el horno. Su voz resuena como un estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca salen una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como la de un sol cuando está en su máximo esplendor. Al verlo caí muerto a sus pies, pero me tocó la mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe pues lo que has visto. Tanto, presten atención a esto, fíjense. O sea, Miguel estaba haciendo mención de que el Apocalipsis es propio del pasado. Sin embargo, aquí el ángel está, o sea, el mismo Jesús le está diciendo a Juan: escucha el significado de las 7. Dice: escribe pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Nosotros ya entendimos de que cuando la Escritura está hablando, principalmente Apocalipsis 12 al 17, está hablando de todos tuvieron referencia a la gran tribulación que va a haber, a los 7 años de persecución a un grado extremo. De Cristo, ya está hablando de su segunda venida. Sí, a un grado extremo, una persecución fatal de esas bestias que reciben el poder del diablo. Y entonces dice, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Ahora viene lo bueno de lo que estábamos hablando. Escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y la de los 7 candeleros de oro. Estas 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea, está hablando de esas iglesias. Hablamos de que las iglesias están destinadas a trabajar, a estar activas por cierto tiempo a través de la historia que hemos vivido. De acuerdo a los textos que estamos hablando, estamos ahorita en la iglesia de Filadelfia. Pues bien, aquí en el Apocalipsis 12 dice que esa mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, o sea, esta mujer está coronada con 12 estrellas. La misma, o sea, dice que esas iglesias van a tener una estrella. Y esta mujer es una iglesia y también tiene estrellas. Entonces, aquí el ángel le dice a Juan que las estrellas son ángeles. Y entonces decía el padre Alfredo Sáenz que cuál es ese significado de esas estrellas. Entonces él decía que la plenitud de la enseñanza de los apóstoles, basado en lo que está hablando el texto, porque vimos que esa bestia también tiene coronas. Y entonces dice, así como la mujer del Apocalipsis 12 está vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, la bestia también tiene coronas, tiene cabezas, y en cada cabeza 7 coronas. Yo les comentaba que esa bestia, basado en el tema que dio Pepe González, él dio el tema de las 2 mujeres del Apocalipsis, y él decía que esas básicamente, esa mujer va a ser anti-mandamientos y anti-sacramentos. Y entonces, y nosotros lo podemos ver en el día de hoy. Aunque los cristianos, ellos no creen que están bajo el poder del diablo, nosotros podemos ver de que a este grado, dice que esa bestia ya tiene, esa mujer, está hablando de la mujer que aparece en el capítulo 17, dice que es la célebre ramera, la prostituta. Y entonces, cuando el pueblo de Israel
violaba los mandatos de Dios, las leyes de Dios. Dios, ¿cómo los llamaba? Ramera. O sea, son unos rameros. Y nosotros podemos ver, como decía el padre Alfredo Sáenz, que la palabra ramera es el peor insulto que podemos dar en la tierra. O sea, es una mujer que se prostituye. Y entonces aquí en el capítulo 17, esa mujer que se prostituye dice que la lleva una bestia. En el capítulo 13 vimos cómo surge la bestia del mar y de la tierra. Y la bestia que sale de la tierra se pone al servicio de la del mar. Y entonces ya en estos versos que estamos viendo ahorita está hablando de esa mujer pervertida, ramera. Y entonces dice, todavía el texto es claro y dice que es la sede de prostituta, es la gran ciudad que reina sobre el mundo entero. De acuerdo a lo que ustedes han entendido, ¿qué mujer ha reinado sobre toda la tierra? Ha reinado Sí. Roma. Dice, Reinó es en la el gran tiempo. ciudad. Es la gran ciudad. Ahorita la ciudad que reina sobre todo el mundo pues, es Washington D.C. Washington D.C. Pues sí. Pero sin embargo, este texto está hablando de una mujer. Dice que se sienta en la gran ciudad. Y dice, a ver si ustedes lo adivinan. Dice, tiene 7 cabezas, que significan 7 colinas. Roma. Y entonces también dice que está vestida de púrpura y escarlata. O sea, son tantos textos que le están dando vida a esa mujer. Y entonces la iglesia, a través de los siglos, aunque muchos piensen de que no ha hablado de estos textos, sí ha hablado. Y la iglesia sabía que iba a llegar un momento que la iglesia se iba a corromper. A un grado que todo parece ser de que es la iglesia católica. Le decía a mi vecino hoy que todos niegan que la iglesia católica es la que fundó Cristo. Pero cuando hablan de esta perdida, rápido dicen que es la iglesia católica. Y entonces, ¿dónde está la contradicción aquí? Si ellos dicen que la iglesia católica no aparece en la Biblia, que es una mentira, pero entonces cuando hablan de esta ramera, de esta perdida que se corrompe, dicen que es la iglesia católica. Entonces, dice Miguel también hacía énfasis a eso, dice, muchos han dicho que es la iglesia, y sin embargo el padre Alfredo Sáenz, cuando dio el tema de las 2 mujeres del Apocalipsis, haciendo énfasis en la mujer del capítulo 12 y capítulo 17, dice que esta célebre ramera nació de la otra iglesia, o sea, la que reinó sobre el mundo entero. ¿Se acuerdan que uno de los puntos que los protestantes han atacado a la iglesia, dicen que era un poder dominante? Dice que la que tenía poder sobre todos los reyes de la tierra. A ver, ¿cuál mujer ha tenido poder sobre todos los reyes de la tierra? Dice Miguel que Washington. Bueno, ahorita en estos Pero tiempos, aquí, pero la Biblia no está hablando del poder político. O sea, del poder político hace énfasis en una frase muy corta al final. Dice, ya al final dice que Dios le va a inspirar a esa, la que se alió con la que se prostituye. Dice que va a dejar que ellos planeen maldades contra la mujer y la van a destruir. Es ahí que yo le decía a mi vecino que los textos apocalípticos ciertamente son muy difíciles de entender, pero entonces nosotros como católicos también tenemos la revelación privada. ¿Usted sí se acuerda de cuál es la revelación privada, don Alfredo? las visiones que han tenido los santos. ¿Usted, doña Mari, ha escuchado la revelación privada? ¿Cuál es? La revelación privada no es cuando aquellos,
cuando corre con Pilato a decir de Jesús que había resucitado y les pagan para que se queden serios y no digan nada, hasta la fecha esa mentira sigue, por eso muchos no creen en Cristo que resucitó. No, la revelación privada Personal, ¿no? es como una extensión a lo que ya está escrito y Dios se lo ha revelado a los santos. En este caso, ha habido muchos santos a través de la historia que han dado como una extensión más a estos textos para poderlos entender. Más detallado. Por ejemplo, Francisco de Asís. San Francisco de Asís, la visión, una de las más grandes que él tuvo, dice que él tuvo una visión donde vio a un papa verdadero y a uno falso, que iban a reinar en el mismo tiempo. Aunque muchos dicen, pues él también hizo énfasis que uno iba a ser perverso, iba a ser malo, y el otro no. Y entonces nosotros vivimos ese tiempo en el pontificado de Benedicto y Francisco. Benedicto, el que redactó el catecismo, lo que ahorita les acabo de leer, y Francisco, que incluso llegó a hacer una carta desde lo más alto de la jerarquía del Magisterio para la Doctrina de la Fe, donde él pide que se le dé la bendición a parejas fornicarias y adúlteras. O sea, estos textos apocalípticos dicen que al final esa bestia con todo su poder tiene las cabezas, ejercen un poderío y los cuernos también. Entonces Pepe González decía que las cabezas y los cuernos eran anti-mandamientos y anti-sacramentos. Ya les había comentado a ustedes, por ejemplo, todos en la primera carta de Juan se narra de que ciertamente todas las religiones que hay en el mundo, traten de entender eso. No sé si ustedes saben, con gentes de otras diferencias creencias, y todos creemos que estamos en un tiempo ya definitivo en la historia humana. O sea, piensan que esto se va a acabar pronto. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, en el 2000 que los mayas también predijeron el fin? Y ¡ay, que viene el fin del mundo! Que los mayas lo predijeron. O sea, todas las culturas, yo no estoy hablando simplemente de la Iglesia Católica, todas las culturas tienen esa creencia de que estamos en un tiempo crítico, que el colapso va a llegar muy pronto. Y entonces San Juan dice que va a llegar, hablando del anticristo. Estos temas que estamos tocando ahorita, Apocalipsis 12 a 17, hablan del poderío del anticristo cuando él surja. Y entonces decía San Juan, en la primera carta de San Juan, dice, hijitos míos, sabemos que es la última hora y que el anticristo viene, pero ya han venido muchos anticristos. Pero ¿cómo sabemos de que ese anticristo viene? Dice, porque hay muchos que se han salido de entre nosotros y se han ido de entre nosotros. Dice, lo cual dice que ellos no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros se hubieran quedado con nosotros. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay más de 70,000 denominaciones cristianas, y todas esas denominaciones están llenas de bautizados católicos. Y dice San Juan, esa gente salió de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Y entonces dice que esos son los anticristos. Y entonces Evangelio de Mateo capítulo 24:15 dice que el diablo se va a sentar en el templo de Dios y que van a surgir falsos mesías, falsos maestros que arrastrarán a la grey tras de sí. Y entonces dice que esa mujer está sentada sobre 7 colinas. Pero que los 10 reyes, y básicamente les digo esto porque los 10 reyes se cree que son los que van a ejercer el poder
y son los que van a tener la autoridad. Son 10 países muy poderosos, de los cuales uno de ellos es Estados Unidos como cabeza. Ya Putin lo vino diciendo de que Estados Unidos manipula a todos como quiere, y todos lo hemos visto, que Estados Unidos es la cabeza de todos ellos, al punto de que la moneda que vale en todo el mundo es el dólar. Y entonces otros 9 reyes europeos son los que van a empezar el nuevo orden mundial, o sea, el tiempo del anticristo. Y todo eso parece indicar de que va a surgir de un momento a otro. O sea, mucha gente tiene pensado que va a durar mucho tiempo, que falta mucho tiempo. No, en cualquier momento va a entrar eso. Y entonces ya al final del capítulo 17 dice que todos esos, cuando lleguen dice que les va a durar muy poco su hora. Y dice que ellos van a planear maldades contra esa mujer prostituta. Y entonces dice que Dios se vale de ellos para ejecutar su plan. Dice, a ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales la mujer está sentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder y otro no ha llegado aún. Y cuando llegue habrá de durar muy poco tiempo. La mujer que era y ya no es hace el 8º, pero es uno de los 7 y camina hacia la destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes, de los cuales le estaba diciendo, son las 10 naciones que básicamente son las que tienen el poder político mundial y poder monetario. Ellos son los que tienen todo el poder. Entre esas naciones está Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Francia, todos esos países europeos, los más poderosos. Ellos son los que van a dictaminar el nuevo orden que se tiene que seguir, el tiempo del anticristo. Dice, pero tendrán el poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una meta y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. De esta bestia que surge, la primera bestia del Apocalipsis 13. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados elegidos y los que se mantienen fieles. Y nosotros podemos ver de que hasta nuestros días nosotros hemos ido viendo de que es la mayor parte de nuestras familias que han sido infieles a la iglesia, están en una infidelidad. Y entonces, aunque no nos guste reconocerlo, forman parte de esa ramera. Decía Miguel, es la iglesia católica. No, el padre Alfredo Sáenz fue claro y dice, es la parte corrupta de la iglesia. O sea, no es la iglesia católica, porque la verdadera iglesia católica es la que se va a mantener firme a las leyes y los mandatos de Dios, de Jesús, la que observa los mandamientos. O sea que esa mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies es la que se mantiene fiel y firme a los mandatos de Jesús, lo que dice el Apocalipsis 12. El ángel prosiguió, las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, o sea, vuelve a hacer mención de esta prostituta, la que se viste de púrpura y escarlata, que le va a hacer la guerra a los santos y vencerlos. Dice, representan pueblos. Dice, ha habido solamente una iglesia con esta autoridad sobre el mundo. Se habla, por ejemplo, en la Edad Media, que dicen que la iglesia, por eso vino la rebelión de Lutero, que la iglesia católica ejecutaba un poder absoluto sobre todas las naciones, y nosotros podemos ver de que hubo reyes. Habla de reyes, este texto habla de reyes, y nosotros podemos ver de que la iglesia católica tenía el poder sobre todos estos reyes que gobernaban toda la tierra. Dice que esta prostituta representa pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia, ahí va lo importante, los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego, porque Dios se vale de ellos para ejecutar su plan y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre todos los reyes del mundo entero.
Y nosotros podemos ver de que la Iglesia Católica es la única que ha tenido esa autoridad y poderío en el mundo, no ha habido otra. Decía muchas veces nosotros que estamos en la iglesia nos creemos inteligentes y no lo somos. Había un señor que trabajaba conmigo en la plomería que debatíamos mucho con un testigo de Jehová, el señor Ramiro, y decía, no, Gabriel, dice, es que todo lo que dicen esas iglesias no vale. Lo único que vale es lo que dice la Iglesia Católica. Y entonces, aparentemente hoy en día no podemos decir eso, pero por ejemplo, si regresamos el reloj 200 años, no vamos lejos, nada más 100 años. ¿Existía el matrimonio civil? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existía el matrimonio civil hace 100 años? No existía. ¿Cuál matrimonio es el que existía? De la iglesia. El de la iglesia. O sea, esa mujer es la que tiene el poder sobre todo los pueblo, raza y nación. Y entonces la gente ahorita lo ve muy normal, ¿no? Pues si no te cases por la iglesia, cásate por el civil. Antes no existía el civil. ¿Quién es la que tenía el poder? La Iglesia Católica. Pero la iglesia, la parte corrupta, o sea, los corruptos que entraron a la iglesia para destruirla, fueron los que metieron todas estas leyes que son aberraciones contra las leyes de Dios. Dice que por eso Dios les inspira el atacarla y destruirla. Y ahí vamos, por ejemplo, al tercer secreto de Fátima. Muchos no creen esos secretos, pero la Virgen de Fátima hace énfasis y dice que hay un papa corrupto que corrompe a la iglesia. Y eso ya pasó. Se vio. Y entonces ya al final termino con esto casi ahora tenemos la revelación privada de San Malaquías, el santo irlandés, que él profetizó, que nada más profetizó los últimos 112 papas. Y ahorita 112. Y ahorita el último, el que parece que es 113, ya no tiene la sucesión apostólica. Nada más lo hace mención como Pedro el Romano. Y entonces el que está ahorita, aunque decían de que el Papa Francisco era el 113, él no fue papa. El último papa fue Benedicto XVI. El Papa Francisco nada más lo que Benedicto XVI hizo fue dejarle la administración de la diócesis de Roma. Y por muchos motivos, que los cuales ahorita no los voy a mencionar porque son largos, quizás la próxima vez les voy a mencionar. Y les digo que pasó en nuestros tiempos, pero nosotros no revisamos el tape, no vemos hacia atrás. Y entonces queremos ver hacia adelante y nos quedamos encandilados, no alcanzamos a ver. Entonces, Malaquías dice que iba a haber 112 papas y ya después el 113 no lo toma como un número más, ni como papa, nada más dice que en la persecución final de la iglesia, o sea, la iglesia está siendo perseguida ahorita. Y estoy hablando de la iglesia verdadera. Yo no estoy hablando de la prostituta. La prostituta ya va caminando con el mundo. O sea, la mayor parte de la iglesia católica que nosotros vemos hoy en día está bajo el poder de la primera bestia del Apocalipsis. El poder político mundial. Y eso es lo que narra este capítulo, pues. Por eso dice Dios, es la célebre ramera, la que se sienta al borde de las grandes aguas. O sea, en el Vaticano, hasta la casa de Dios llegó. Y entonces Malaquías dice que Pedro el Romano regirá bajo persecución extrema, regirá la iglesia Pedro el Romano. Y después el justo juez regresará y la ciudad de Roma será destruida. Y a nosotros nos parece como que faltan muchos días para que llegue ese día. El texto es claro y dice que Dios, a esos mismos con los que la ramera se alea para hacerle la guerra a Dios, al Cordero, dice, pero el Cordero los vencerá. Y entonces lo que narra el Apocalipsis un poquito más adelante, que cuando venga el Cordero, Él va a enjuiciar primero a los que destruyeron la tierra. O sea, su creación. La tierra es creación de Dios y alguien la destruye, y cuando Él venga en gloria, dice que primero va a enjuiciar a los que destruyeron el planeta. Y les digo esto porque muchos piensan de que todo esto va a permanecer. Se nos ha metido una cultura, y esa bestia
hasta qué punto nos tienen, hasta qué punto tiene dominio sobre nosotros, pues debemos de hacer un análisis nosotros mismos. ¿Qué poder tiene esa bestia para conmigo? Y entonces, en esta visión de Juan, que lo deja sorprendido, dice que esa mujer estaba cabalgando la bestia. O sea, la que la lleva es el mismo demonio. Y luego dice que está vestida de púrpura y escarlata y de joyas y perlas preciosas. Entonces decía el padre Alfredo Sáenz, dice, ¿qué significa este lujo de esta bestia? ¿Qué significa? Y entonces dice él, fíjense lo que dice, ¿quién le iba a imaginar? Lo que le retribuye unirse al mundo, todo el dinero que le da. Y entonces nosotros vemos hoy en día que la mayor parte de los católicos que han corrompido el mundo entero son los artistas, pues, son los que han corrompido el mundo entero. Y entonces nosotros empezamos a hacer un análisis y ellos son católicos. Paquita, la del barrio. ¿Se imaginan? Bautizados católicos. O sea, y entonces, cuando ellos, yo le digo a mi hijo, le digo, ¿sí te das cuenta que fulano de tal es católico? Dice, yo no sabía que era bautizado católico. Dije, para que veas, ellos no dan testimonio de católicos ya. O sea, el poder político mundial los compró. O sea, esa bestia del Apocalipsis los compra a un poder muy alto. Y entonces ya cuando ellos tienen dinero, se les olvidan todos sus valores católicos. Y muchos de nosotros de la iglesia dicen, no, ese no es católico. Pues eso dice usted, pero él fue bautizado católico. Y entonces la imagen que él está dando, ¿se acuerdan que yo les hacía mención de que hay muchos que lo agarraron como risa, que muchos religiosos portan imágenes católicas? Y los podemos ver, todos esos narcos, cantantes y todo eso, ellos dicen que esos dones se los dio Dios y portan crucifijos y todo. Y entonces los cristianos se espantan y dicen, ven, esos son de la ramera del Apocalipsis, los católicos son, pero ellos no se pueden dar cuenta. Fíjense hasta dónde llega la ignorancia de las personas ignorantes, pues, que esa es la parte corrupta de la iglesia. O sea, no es la iglesia que está vestida de sol. O sea, y nosotros por eso les digo que dentro de nuestras familias, véanlo. Y podemos ver de que, les decía que en mi familia ya unas de mis hermanas se han hecho protestantes, pues. O sea, van en busca de un Dios falso. Y ellas, siendo católicas, están dando una mala imagen de lo que es el catolicismo. Y entonces ellos ahora pretenden decir que la iglesia está mal, y entonces afirman aberraciones que cuando tú les preguntas no te pueden dar una respuesta. Y la mayor parte de las personas en la iglesia católica hablan y afirman aberraciones, y entonces cuando tú les haces una pregunta se frustran porque no hay una definición. Y entonces le decía a mi vecino hoy, le dije, ¿usted ha escuchado lo que es el catecismo de la iglesia católica? Dice, sí, ese es un libro. Pues la Biblia también es un libro. Pero le digo, ¿sí sabe qué es el catecismo? El significado que tiene, lo que significa. Y dice, no. Y entonces, ahora preguntémosle a todos en nuestra casa, ¿sabes lo que es el catecismo? Y entonces yo le decía a mi vecino, ¿sabe usted lo que es el catecismo? Y me dice, no. Le dije, el catecismo es la interpretación de la Biblia, la interpretación católica. Y entonces nosotros podemos ver que dentro de la iglesia, la mayor parte de los sacerdotes no conocen la interpretación de la Biblia, no conocen el catecismo, no conocen la interpretación. Y entonces vemos de que ustedes van a pedirle un consejo a este sacerdote, al otro sacerdote, y hablan aberraciones que van en contra de la doctrina católica. Y no vamos lejos, ahí tienen a doña Mari. Entonces les digo esto para que veamos, o sea,
Si esa bestia del Apocalipsis 13 al 17 es anti-mandamientos y anti-sacramentos, dentro de la iglesia, los sacramentos, ¿qué hacen a las personas que asisten a la iglesia católica? Porque ya no hay santos. Sí, Y ese es un tema que vamos a tocar pronto, pues. Sí, La sí. Virgen y los santos. Pues, ¿Me dejas leer unas a ver, hermano, para cerrar. proféticas? Dice una profecía del Papa Benedicto. Dijo, pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente en la fase más dramática de la crisis, la iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi catacumba, pero también más santa, porque ya no será una iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño remanente aparentemente insignificante, pero indomable, pasado por un proceso de purificación, porque así es como obra Dios contra el mal. Un pequeño rebaño resiste. Y eso es lo que dice Apocalipsis 12. Entonces, la ramera, para que quede claro, es la parte corrupta de la iglesia. Todo aquel que no obedeció la ley de Dios y se va con esa bestia contra su poderío, contra su reinado. Leímos lo que decía el numeral 409, que todo yace en poder del maligno. Saber, ya habíamos tocado eso en el tema anterior, que todo el poder, el poderío de esta bestia está en el poder político mundial. El dinero. Ellos tienen todo el dinero y ellos tienen todo el poder. Y como ellos han venido quitando todas las leyes que se establecieron, que la Iglesia Católica estableció en todos los reinos, porque todas esas leyes que conocemos hoy en día, ¿quién las estableció? La Iglesia Católica. Y entonces ellos, en nuestros días, en nuestros tiempos, han ido quitando todas esas leyes y poniendo las nuevas leyes de esta bestia, las que atientan contra la ley de Dios. Si Dios dice no matar, entonces nosotros vamos a dejar que las mujeres aborten. O sea, fíjense la seducción del diablo. A la propia madre, mata a tu hijo. Y entonces hay una película que salió hace poco de Nefarious, donde está hablando un demonio y dice que ese es un sacrificio, un culto antiguo. Y se acuerdan cuando Dios trajo al pueblo de Israel a las tierras del Canaán, dice que porque en esas tierras cometían aberraciones contra él, o sea, sacrificaban niños a sus dioses. Y entonces ahora el mismo diablo está sacrificando a esos niños dentro de los vientres de sus madres. Y entonces si la iglesia, si las leyes de Dios dicen no matarás, pues la mujer mata a su propio hijo. Y entonces dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Dios los creó hombre y mujer. Y ahora las leyes dicen no, mujer con mujer y hombre con hombre también se puede. Y entonces la iglesia dice el alcohol es malo, es ilegal vender alcohol. Y ahora todas las leyes dicen sí puedes vender alcohol, sí puedes vender droga. Y entonces por eso les digo que eso ha pasado en nuestros días. Y nosotros como si nada, o sea, ni siquiera lo vemos. Clínica para conseguir la droga. No lo vemos. Entonces, fíjense pero fíjense que a mí lo que me sorprende más de todo esto, no me sorprende tanto que una mujer, o sea, una mujer endemoniada, ¿qué va a hacer? Destrucción, lo podemos ver. Les decía esto con el padre José Manuel, sus frutos declaran lo que es. Nosotros quisimos construir y él destruyó. Y entonces el que destruye, ¿quién es? Es el demonio. Dios construye, el diablo destruye. Y lo podemos ver. Pero él nos hizo ver a nosotros como los malos. Toda la gente, si nos ve, van a decir, esos son los rebeldes. Y sin embargo, el rebelde es él. Y entonces les digo esto que a mí lo que me causa más admiración, pues, del poderío de Satanás es como a todos esos que se dicen cristianos les quita su fe católica, se los lleva a otras iglesias y entonces los tiene haciéndole la guerra a la iglesia de Cristo. Y ellos pretenden tener la verdad.
Y la verdad, o sea, lo que ellos nombran verdad es lo que está escrito, y la escritura denuncia sus actos de ellos. Si ellos quisieran quitarle todo lo que habla en contra de ellos a la iglesia, pues digo a la Biblia, pues la Biblia se queda sin nada, le van a quitar todo. Pues que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita ver, pues, que todo apunta a que esos tiempos cruciales de los que están narrados aquí, estamos muy previos a entrar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la bendición. La oración. Ay.